Bienvenidos a mi canal de Agricultura Orgánica. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. ¿Cansado de sufrir con las molestias de la gastritis, úlceras en el estómago, colon irritable, colitis y hemorroides? Aquí te ofrezco la solución a todos estos problemas. Hipócrates dijo: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Son palabras sabias del padre de la medicina. ¿Qué razón tenía cuando dijo: la principal arma preventiva contra las enfermedades es llevar una buena alimentación? Y lo primero que debemos saber es que muchas de las plantas que tenemos en el huerto tienen un poder enorme para curar y para prevenir enfermedades. Y tenemos las más esenciales en el huerto, como la sábila o aloe vera, lechugas, acelgas, espinaca malabar, limones, piña. Y con todas estas hortalizas y frutas te voy a mostrar cómo hacer un jugo o licuado para curar y prevenir la gastritis, úlceras en el estómago, colon irritable y hemorroides. Y es lo que te voy a mostrar a continuación. Para una porción vamos a incorporar a la licuadora una acelga de este tamaño, y si son muy pequeñas puedes poner hasta 2 hojas. Puedes apoyarte de un cuchillo o solamente quebrarlas con la mano, es muy fácil de hacer. También vamos a necesitar 4 hojas de lechuga. Puede ser, hay de diferentes tipos de lechugas, orejonas, rizadas. Esta es la lechuga Simpson, hay sangría, la que tengas a tu alcance. Y vamos a agregar una rama de nuestros quintoniles y 1 o 2 hojas de espinaca malabar, que son muy buenas también. En cuanto a la sábila, vamos a cortar lo que nos mande 4 dedos. Vamos a cortar con mucho cuidado para obtener solamente el puro gel, es el que vamos a incorporar. Siempre debemos de tener cuidado a la hora de usar los cuchillos. No olvidemos que podemos lastimarnos y siempre con ese cuidado para protegernos. Aquí quiero hacerles una observación. Se ve la parte amarilla, yo no la elimino, muchos la eliminan, pero aquí es donde contiene el yodo. Y no está por demás un poquito de yodo que tanta falta nos hace. Y le exprimimos el jugo de medio limón y con eso es suficiente. Aportar la piña es tan importante que vamos a agregar solo un trozo que le va a dar sabor, que le va a dar un poco de dulce, pero que también es muy bueno para el tratamiento de todas esas enfermedades. Y vamos a incorporarlo en trozos, lo que sean de 4 a 5 trozos de piña. Y le incorporamos medio vaso de agua, esto es para que nos permita licuarlo y no se nos atore la licuadora y permita extraer los jugos de estas hojas y fruta que hemos puesto. Y nos queda de esta manera, es un licuado un poco espeso, pero con un gran sabor muy rico que podemos disfrutarlo. Y como pueden ver, es una manera muy sencilla y rápida de obtener este jugo, este licuado que nos va a
asegurar un pronto alivio a todas estas enfermedades que ya les he mencionado. ¿Cómo debemos tomar este licuado o este jugo? Lo vamos a hacer en ayunas todos los días hasta sentir mejoría, hasta sentir alivio. No pasa nada por estarlo consumiendo constante por un periodo de 15 días hasta 20 días y vamos a sentir un pronto alivio. Si ya estás tomando Yantén, puedes alternarlo. Puedes tomar el té de Yantén primero, muy temprano, en ayunas también, y esperar de 1 a 2 horas y tomar este licuado. O puedes alternarlo, un día tomas el té en ayunas y al siguiente día el licuado y vuelves a repetir así sucesivamente por un periodo de 15 a 20 días. A continuación te voy a mostrar por qué estas hojas y por qué la sábila y la piña tienen este poder curativo, y es lo que te voy a mostrar a continuación. Las acelgas son ricas en fibra, por eso evita el estreñimiento, por eso ayuda a los que padecen dificultades en el tránsito intestinal. Y estas mismas propiedades digestivas la hacen recomendable para los casos de gastritis y hemorroides. En las lechugas encontramos mucha fibra y es recomendable para los diabéticos porque contiene un índice glucémico muy bajo y por su componente lactuca sativa tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorios y por su fuente de antioxidantes disminuye el colesterol en sangre. La espinaca malabar es otra fuente rica en fibra y contiene muchas vitaminas y minerales. Comer esta planta previene la osteoporosis y contiene grandes cantidades de hierro, por lo que también la hace muy efectiva para combatir la anemia. Previene también enfermedades cardiovasculares. Es una planta que previene el cáncer de colon. Le llamamos quelite a la mayoría de hierbas comestibles, como los quintoniles, pápalo, guasontle o el berro, y nos aporta mucha fibra, vitaminas y minerales. Pero un grupo de científicos de la UNAM ha descubierto que estos alimentos verdes tienen propiedades que lo hacen una poderosa planta contra la gastritis. El jugo de aloe vera para limpiar el colon es uno de los mejores remedios naturales que podemos preparar en casa. Por sus propiedades laxantes, la sábila regula el tránsito intestinal y por lo tanto favorece la eliminación de las toxinas a través de las heces. También incrementa el metabolismo del cuerpo, por lo que además de limpiar el colon, favorece la quema de grasa y nos ayuda a perder peso rápidamente. Fomenta la absorción de nutrientes, siendo esta una de las principales funciones del colon. Sus propiedades calmantes permiten relajar las paredes musculares del intestino grueso y delgado. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, el aloe vera reduce la distensión abdominal reducida por la congestión del colon, y sus propiedades antibacterianas también ayudan a depurar el colon de la acumulación de bacterias tras una alimentación inadecuada. El licuado de sábila para limpiar el colon también es perfecto para perder peso, de manera que con él conseguiremos solucionar dos condiciones que perjudican nuestra salud y lucir un cuerpo en perfectas condiciones. Su rendimiento va mucho más allá y también nos ofrece un amplio abanico de propiedades buenas para la salud del organismo que nos permite llevar a cabo una completa limpieza del colon. Entre las razones que explican los beneficios del limón para tratar la gastritis, el especialista señala que el limón es alcalino. Esto significa que dentro del organismo el ácido del limón se neutraliza y ayuda a estabilizar el grado de acidez en el estómago. Esto mismo no podemos lograrlo con otros cítricos, solo con los limones. Las ventajas del limón
es que no solo controla una agrura pasajera, sino que puede mejorar cuadros más complicados como las irritaciones estomacales y las úlceras. Esto se debe a que el limón tiene efectos antisépticos, es decir, que sobre tejidos vivos ayuda a reducir riesgos de infección. Muchas bacterias pueden desactivarse con el limón y eso es bueno para la gastritis y úlceras. Con el fin de neutralizar los ácidos en el estómago, el limón puede ser ingerido directamente sobre las comidas o en jugos. La piña contiene la enzima bromelaína, que incrementa la capacidad de digerir la proteína en el estómago. También tiene propiedades que alivian el dolor del estómago por su efecto analgésico sobre la mucosa intestinal. Esta enzima también elimina los gusanos intestinales. El único problema es que la concentración más alta de esta enzima la encontramos en el corazón de la piña, en la parte central, que es la fibrosa y dura y que normalmente eliminamos. Por eso es la importancia de aportar la parte del centro en los licuados que hacemos o en la extracción de jugos para obtener esta enzima. Pues como pueden ver, es muy fácil curar todas estas enfermedades con estos jugos, con estas hojas de hortalizas que tenemos en nuestros huertos. Al caso compraremos la piña porque es más complicado cultivar en un huerto de azotea esta fruta, y si también podemos comprar los limones, siempre cerciorarnos que sean productos limpios, que no sean productos que estén cultivados con algunos químicos que pudieran hacernos daño. Lo que estamos buscando son sus propiedades curativas y que estén libres de algún insecticida, algún pesticida, y con esto nos cercioramos para obtener el beneficio de estas plantas y de esta fruta. Pues espero les sirva esto que les estoy compartiendo, espero sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, y eso es todo por el momento. Nos estamos viendo en los siguientes videos.